pará, pero eso, Paysandú. quiero hablar un cacho con Sí. vos antes, pero recién vení, no hemos hablado nada. Quiero hablar cómo te fue, cómo Bárbaro. terminaste el año, cómo Bueno, empezaste. terminé bárbaro, empecé nerviosa como todos los ¿Por sanduceros. qué? Por el tema de los incendios. A mí me Ah, afectó sí. pila estaba nerviosa con el tema de los incendios, me pareció como empezó Paysandú empezó el año como complicado, por suerte se fue como acomodando un poco los zapallos dentro del carro porque no llegó a los centros poblados y después además llovió porque también estábamos complicados También con la eso. sequía a mí me preocupan esas cosas de las dificultades que tienen los productores, sobre todo las personas que viven. Y bueno, entonces empecé media nerviosa, pero empecé muy bien. El 2022 yo creo que va a ser un gran año. Sí. Le tengo fe al... Yo también. Y ayer además empezó el horóscopo chino, que me encanta, el coso del tigre, de no sé qué. El tigre de agua, ¿no, Carlito? El tigre de agua, entonces estamos... Después te llamo. Compírate de teléfono nomás. No lo podemos contestar. Y bueno, y así que empecé bien, es un año de mucho trabajo, de muchas cosas, de muchos proyectos, creo que va a ser un lindo año. Y Paysandú... ¿Y qué es el año del tigre, perdón? El ¿cómo? año chino. Vamos a tener que meter. Empezó ayer, ¿no? El Ayer, año nuevo sí. chino, del tigre de agua, que viste que el horóscopo chino tiene como figuras asociadas a animales. Y bueno, cada uno tiene su característica, depende del año en que nació. Yo soy gallo. Y parece que me va a ir más o menos, pero mejor que el año pasado. Así que bienvenido el tigre este. No sé en qué año es. ¿Año del tigre? Sí. Ajá. Si es tu año, o sea, si vos sos tigre, que no sé qué sos. No, yo creo que soy como una serpiente, una víbora, Sí. una rata, alguna cosa de eso. Víbora y rata son dos distintos. Víbora podés ser y rata también, pero son distintos. Cada uno tiene sus características, ¿no? Entonces con el horóscopo chino. Y bueno, y así es. Pero íbamos a hablar de los ídolos, ¿no? Hoy íbamos a hablar de los ídolos, sí, pero yo quería saber un poco también cómo habías empezado y eso. Sí. Por eso era... De vacaciones, que es por tantos años de trabajo sos vos, porque la mía fue cortito, así una cosa. Igual me voy a ver unos días en febrero, que tampoco voy a estar, sobre carnaval ahí, aprovechando, porque después el año es largo, ¿no? Está. Es largo. Sí. ¿Y ya arrancaste ahora a laburar? ¿Ya empezaste? Yo ya empecé. Bien. Sí. Empecé, organizamos el panorama y me vuelvo a ir un poquito. Lo que pasa es que ahí que si agarrás con el carnaval te resulta largo, te haces unas vacacioncitas también que están buenas. También, sí, pero vos de vez en cuando metete unas vacaciones Sí, también. yo meto. Sí, está bien. Yo trabajo mucho juntos después. Pero bueno, ayer fue un día importante para Paysandú, porque fue el día que... Y a raíz de eso pensamos en hablar de los ídolos, ¿no? Porque estaba el tema de Franco, por un lado, por los iracundos, y me parece que es un buen ejercicio reconocer algunas figuras del departamento, ¿no? Y en este caso Eduardo Franco, que fue emblemático para Paysandú, pero además para el mundo, porque los iracundos son muy reconocidos. Cuando uno va a algunos países, te sorprende cuando estás fuera del Uruguay y ves cómo se idolatra la figura de los iracundos y especialmente de Franco. Por ejemplo, a mí me pasó en Ecuador, que me sorprendió muchísimo, que son fanáticos de los iracundos. Y qué raro, hay unos grupos que imitan, o sea, que van... Y vos decís, yo fui al cumpleaños de una amiga uruguaya, que cumplió 50 años y cayó un grupo uruguayo, pero que trabaja y le va bien en Ecuador, que se dedica a cantar canciones de los iracundos en fiestas de cumpleaños, pero no de uruguayos los cumpleaños, de gente de Ecuador. De cualquiera. Sí, les gustan mucho los iracundos. Entonces, bueno, de ahí la cuestión de hablar de los ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Porque ahí yo me puse a mirar un poquito esa necesidad el ídolo es aquella persona que nosotros como seres humanos idolatramos, que se llama, o reverenciamos todas sus características positivas, digamos. Es alguien que por alguna razón para nosotros se vuelve un referente en el tema de sus actitudes, en el tema de alguna condición que hizo que esa persona se idolatra. Obvio que viene de la religión y de todo aquello. Para algunas religiones está prohibida idolatrar figuras, representar la deidad a través de una forma física. Ajá. Pero sí, igual, el culto, la forma, o por ejemplo nosotros no sé, yo soy católica, en el catolicismo
el crucifijo o las figuras de igual de Jesús, etcétera, o algunos momentos son parte de esta tradición de lo que es la idolatría. Y de ahí viene todo lo que son para a nivel popular o a nivel de las sociedades, los ídolos en general, que pueden ser un ídolo de fútbol, un ídolo de música, una persona política. En Uruguay no somos muy de idolatrar a los políticos, pero en otros países sí. Y bueno, puede tener distintas representaciones, pero viene de aquella cuestión histórica de las religiones. Si bien para algunos está prohibido la representación, como pueden ser para el tema de las religiones, los musulmanes y toda esa cuestión de la representación de Mahoma y demás, igual es una tradición que viene de las deidades, de lo que ha sido el antiguo, los griegos, etcétera, que es la representación y la veneración de la figura de un dios o de una diosa en este caso. Ahora, en este caso de los ídolos, como vos venías hablando, Marisa, ¿no hay un no sé, un nivel, un reglamento, no sé, de cuántos puntos tenés que pasar para ser ídolo? No digo, pero sí hay algunas características. Ajá. Porque yo miraba y parece que hay algunas características de los seres humanos que, por ejemplo, a edades tempranas, los adolescentes necesitan de la construcción, idolatran más fácilmente algunas figuras, porque necesitas, es una etapa de tu vida en la transformación en la cual vos, la construcción del ídolo de música, de aquel que seguís, etcétera, son parte de este proceso de crecimiento. Ajá. También lo es de acuerdo al nivel educativo, porque hay diferencias entre las personas que idolatran más o que tienen mayor nivel de fervor hacia esas características positivas del ídolo. Si tenés menor nivel educativo frente a las personas que son más educadas, que tienen menor tendencia a idolatrar. Porque la idolatría tiene un componente de fervor, tiene un componente de irracionalidad, tiene un componente de aquello que uno endiosa, por decirlo así, una figura que tiene obviamente características positivas, pero también tiene negativas. Pero me quedo solo con las positivas y dejo de ver las negativas para construir esa deidad, digamos, esa imagen que venero. Entonces, por eso hay diferencias, no todos tenemos la misma propensión, por decirlo así, a generar idolatría sobre las personas. Pero sí, los niveles de reconocimiento son importantes para los seres humanos en general. O sea, el buscar estas figuras positivas que necesitamos reconocer son importantes para los seres humanos en general, desde el componente de ser social, ¿no? Eso de que yo me identifico o quiero identificarme con ciertas características de alguien a quien venero. Pero a veces me parece también que ese ídolo no tiene por qué ser positivo, también puede ser negativo el ídolo también. Sí, ese es lo complicado. Ajá. Porque el ídolo puede ser negativo o puede tener conductas negativas en algún de algo que para mí representa algo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que todos lamentablemente en nuestra sociedad a veces, el narco, ¿no? Que tiene acceso a la riqueza a veces desmedida, que a veces es violento o respetado en un barrio. Ese puede ser un ídolo negativo para algunos jóvenes de su nivel socioeconómico, en el cual lo ven como referente. Exacto. ¿No? O le gustaría tener ciertas condiciones. Entonces a veces es difícil. Es mi ídolo, claro. Dice, ¿qué hace? Y vende merca, dice, pero sí, es mi ídolo. Claro, dice, tiene más guita, tiene ese auto, tiene un montón de acceso, sobre todo en una sociedad de consumo como la que vivimos. Entonces, esos ídolos son negativos. También nos pasa, y el Uruguay, eso es interesante del Uruguay, porque el Uruguay, al ser un país en el cual la religión el Estado y la religión se separaron tempranamente en el 1900, no somos tan católicos ni tan religiosos en general en comparación con otros países, y los uruguayos tenemos otros ídolos. Yo me miraba cuáles eran los ídolos de otros países y de Uruguay, y en realidad los ídolos de Uruguay tienen mucho que ver con el fútbol, tienen mucho que ver con las representaciones que tienen que ver con el fútbol, o sea, los entrenadores de fútbol, etcétera, las actitudes gloriosas en relación al fútbol, ¿no? Tiene que ver con la música también. Hay personas que fueron reconocidas o son reconocidas, como en el caso de Franco, por su trayectoria dentro de la música, pero son mucho menos el país como país, ¿no? Fervoroso en relación a las religiones o algunas figuras relacionadas con la religión o con la política, si bien hay una cosa es ser popular
políticamente o lograr adhesión a nivel de votos, y otra, el ser ídolo o considerar la idolatría, o que te pongan un espacio donde venerar a esa persona, como puede pasar, por ejemplo, con Venezuela en el momento de Chávez, o con un Fidel Castro en Cuba. Si bien han sido personalidades pero nosotros en Uruguay hemos tenido tenemos personalidades interesantes, pero no somos de sostener la idolatría política por mucho tiempo. El uruguayo, ¿no? Sí, no, ni siquiera caracterizamos, ni siquiera fue nuestro ídolo Artigas, ¿no? Que siendo uno de los mayores políticos, podemos decirle también. Lo reconocemos, pero no lo sostenemos en el tiempo, claro, como con idolatría, por ejemplo, acá en Paysandú, por ejemplo, Larrañaga fue una persona con un fuerte reconocimiento político. Su muerte no podemos decir que no impactó, porque impactó mucho, pero no somos de construir, por ejemplo, en el cementerio un espacio donde la gente continuamente, si bien en el momento de su muerte hubo algunas manifestaciones de dolor público que llamaron la atención, como lo que eran los gritos de la gente cuando pasaba el féretro, ¿no? O el reconocimiento en ese momento. Pero la construcción de los ídolos de los uruguayos va mucho más por el fútbol que por la política, que por otro tipo de cosas, ¿no? Son como las imágenes que nos fijamos, ¿no? Vos sabés que cuando hablábamos de esto, con respecto a esto de la columna de hoy, del tema de los ídolos, me quedaron colgados, por ejemplo, algunas palabras con lo que decía Dana en el día de ayer, ¿no? De que no era un día de festejo, sino que era un día de reconocimiento. Y siempre me quedó esto de que, creo que es en el Uruguay, no sé si en otras partes del mundo también, festejamos, no es la palabra festejamos, pero le damos más importancia al día de la desaparición física que al día de su cumpleaños, ¿no? O sea, ayer se cumplía fecha de la desaparición física de Eduardo, y no lo recordamos tanto cuando nació Eduardo Franco. Claro, que y también se da eso en una cantidad de cosas. Nos acordamos y decimos, no sé, hoy hace fecha que vio, pero Artigas, ahí tenés, ¿no? Como dice Carlito. Seguro. Por eso, para el lado de la meseta. Pero digo, no lo hacemos tan bien así, ¿no? Sí, lo que pasa es que el momento en que la persona desaparece físicamente por la muerte, generalmente es cuando se convierte en ídolo. Porque vos podés ser idolatrado en vida, pero probablemente cuando faltas, cuando se genera, ¿no? Es cuando uno da ese paso hacia la eternidad, como se dice, ¿no? Hacia que queda en la figura pública, en la representación pública como ídolo. Eso no necesario, o sea, puede haber ídolos vivos, ojo que... No lo escucho, Carlito. Me tenés que poner unos auriculares, Carlito. Dice, si quieres que me idolatre la vida, tengo que morir. Dice. Tenés que morir. Cuando morís por un tiempo quedás como, como santificado, pero está... Pero no quiere decir que los ídolos tengan que... Pero, por ejemplo, vamos a poner el caso de la música, ¿no? La Argentina, Gilda, ¿no? Tiene un santuario, Gilda, en la Argentina, ¿no? La gente sigue yendo a peregrinar. Maradona, Evita Perón, yo qué sé. La Argentina tiene una cuestión de Rodrigo, de construcción de los ídolos y de mantener esa cuestión del concepto de idolatría. En el caso del Uruguay... no tanto, ¿no? Y el uruguayo es rápido para dejar caer los ídolos, gente que... Bueno, eso que vos estás diciendo, yo muchas veces lo he hablado y lo he dicho acá en la radio, ¿no? Y lo he hablado con Julio Bacaro también. Se da una particularidad con Eduardo que creo que es con el único que se da a nivel de la República Oriental del Uruguay. Estas fechas... tanto el 1 de febrero como el 2, como también el 31 de enero, donde en años anteriores siempre se generó una movida en cuanto a Eduardo Franco. A mí me llamaba poderosamente la atención, y una vez siendo animador ahí enfrente al Florencio Sánchez, pregunté cuánta gente de Paysandú había, y me sobraban dedos de una mano para contarlos de Paysandú. Era mucha gente que había de Perú, de Ecuador, de Argentina. Había hasta 2 mujeres que habían venido de California, Estados Unidos.
Entonces, esto que se genera, yo no sé si se generaría de otra manera si no fuera por toda esta gente. Ayer, por ejemplo, había mucha gente de otros departamentos, sí, ya que no pueden venir gente de afuera de otros países, pero sí había gente de Artigas, de Colonia, de Carmelo, o sea, como que también lo veneran a Eduardo de otros departamentos. Y el argentino que también, ¿no? Que lo venera mucho a los iracundos y a Eduardo Franco, sí, claro, es una música además que no pasa de... Ayer yo escuchaba que la representación que se hizo de la música de los iracundos, claro, la vigencia, digamos, lo que se sigue escuchando, sí, lo importante que la gente cantaba, la gente que estaba en la plaza cantaba. Entonces como que te llamaba la atención, ¿no? Como un poco esto. Pero esto que vos decís es cierto, es una figura que trascendió al Uruguay y que se sostiene más allá del Uruguay, porque hay una veneración de los iracundos y de Franco en especial que trasciende nuestras fronteras. También, como todas las cuestiones de la idolatría, que asociado con generar ídolos, los ídolos tienen que ser alimentados por, en este caso, la intendencia o el gobierno, que trate de que esa figura se mantenga en el tiempo, por las características además del Uruguay, ¿no? Que necesita como que ser recordado, hacer este tipo de actividades para recordar, para poner sobre el tapete las fechas y las cuestiones cuando corresponde, ¿no? Cuando se da la fecha de su muerte, la fecha para hacerle este tipo de reconocimientos. Creo que estas cosas son las que permiten que los ídolos o las figuras sigan presentes, digamos, ¿no? Hablando de ídolo y cambiando la temática, hasta hace 2 partidos atrás teníamos un ídolo que era el maestro Tavares y ahora el ídolo es Alonso, digo. 4-1, ¿no? Y ahora es Alonso. Por eso te digo que en el Uruguay la cuestión de las figuras del fútbol son importantes, ¿no? Y el uruguayo es bastante estricto con los resultados que se les pidan a los ídolos vivos, ¿no? Esa cuestión de que si yo te tengo a vos como ídolo porque vos tenés ciertas características positivas en general, en eso sí positivas, te voy a pedir que esos resultados se mantengan, ¿no? Si no, el uruguayo es bastante castigador. Entonces, como que... Bueno, ahora somos 4-1, cambiamos el ídolo. Cambiamos el ídolo y nos olvidamos del ídolo anterior, ¿no? Sí, ya viste que ya andan por internet, por WhatsApp, ya te mandan el nuevo cosito, sticker. Con la figura. Entonces, no es menor, digamos, esta cuestión del reconocimiento del fútbol. Bueno, primero los de Maracaná, que fueron históricos, ¿no? Y que eran venerados en un montón de sentidos hasta el momento de su muerte y siguen siéndolo ahora, ¿no? Siguen estando muy presentes. Pero el tema del fútbol es un temón. Pero podés estar arriba como podés estar abajo, hay que tener cuidado. Totalmente. La que es una ídola actual es Marisa. Yo sí que traje solo una vez regalo. Sí. Estamos haciendo punto para el martes que viene, Carlito. Marisa, placer. Nuevamente. Bienvenida yo y bienvenida al espacio, porque también estoy de vacaciones. Sí. Entonces, bueno, volveremos. Ahí está. Marisa, nos encontramos el martes que viene. Y también decirle por ahí a la gente que nos está escuchando y que quiere que este espacio tenga la impronta, que también puede mandar algún que otro mensaje o al celular de la radio o al celular de Marisa o al mío, poniendo qué tema queremos sobre la mesa. Sí, igual yo creo que hay que hablar del carnaval también, ¿no? También. Capaz que el martes que viene podemos hablar del carnaval y lo que representa el carnaval. El miércoles arranca el carnaval. El miércoles arranca, así que